Esto es Hablemos de Lana. Hablemos de lana. Finanzas. Es lo mejor que puedes hacer para comenzar a invertir. Economía. Debemos ser capaces de interpretarle. ¿Cómo funciona el dinero? El crédito es un impulsor de lo que sea que quieras hacer. Cultura financiera. ¿Listos para hablar de lana? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Lana, tu podcast de cultura financiera donde te ayudamos a llevar el control de tus finanzas. Yo soy Jorge C. Áñez, soy empleado, autoempleado y emprendedor y tu compañero de este podcast de finanzas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un empresario de aquí del estado de Chihuahua, una persona que yo conozco de hace bastante tiempo. Él es licenciado en administración financiera. Tiene su licenciatura en administración financiera, pero se ha dedicado y su profesión durante 12 años ha sido estilismo y maquillaje. Nos acompaña el día de hoy Pepe Miramontes. ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenido. Muy bien, Jorge. Digo, no sé si aquí te puedo decir Jorge o Alberto. Pero bueno, vaya, sí nos conocemos desde mucho tiempo. Efectivamente, soy licenciado de administración financiera. Tengo 12 años dedicándome, la historia ya la conoces, 12 años en el mundo de la belleza, maquillista y estilista profesional que se dedica a pues, todo el rubro de la belleza. Efectivamente, mi carrera no la ejercí nunca, pero digo, me ha servido bastante en el tema de emprendimiento y mi negocio. Digo, tú conoces toda la historia también, vaya. Y pues el tema de finanzas ahorita está súper padre que me han invitado a este podcast para compartir un poquito de mi experiencia. Nosotros muy contentos, la verdad, de que hayas aceptado la invitación y les platico un poquito. Como trainer de Alberto, toda la vida me he dicho Adal, por eso a lo mejor si de repente escuchan que me dice Adal, sigue siendo Jorge, su compañero del podcast. Platícanos un poquito de esta trayectoria en lo que es tu profesión, o sea, cómo fue que comenzó, cómo fue que decidiste, aparte de la licenciatura en finanzas, que entiendo que la hiciste aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Cómo fue que dijiste, oye, pues sí, esto es lo que estoy estudiando, pero mi pasión, lo que yo quiero hacer es el estilismo? ¿Cómo fue que empezaste a estudiar esto y pues tus primeros trabajos para lograr llegar a lo que tienes ahorita, este estudio tan exitoso? Pues digo, la historia es un poquito larga y tendríamos que desviarnos mucho del tema de lo que venimos a hablar hoy, pero en la escuela, siempre fui bueno en la escuela, siempre fui muy buenas calificaciones, siempre me gustó el tema de finanzas, contabilidad, o sea, siempre fui muy bueno administrando todo, o sea, mi tiempo, mi dinero, todo. Pero cuando estaba en la universidad yo sabía que yo me quería dedicar al mundo de la belleza porque en mi familia muchas personas se dedican al mundo de la belleza. Mi mamá es estilista, mi tía es estilista, una prima es estilista. O sea, bueno, muchas personas son estilistas. Entonces yo sabía que era mi pasión, yo sabía que era lo que quería. Y mientras estaba estudiando mi carrera en la UACH, precisamente, me estuve en una academia, bueno, me metí a una academia de estilismo o de belleza. A los 6 meses, de ahí empecé a trabajarlo luego en un salón de belleza con una amiga. La verdad es que la historia ha sido de muchísimo trabajo, o sea, muchísimo trabajo que te voy a platicar a ti. Tú lo conoces, pero es la idea para que conozcan un poquito de mi historia. Pero pues fue muchísimo trabajo, mucha capacitación, mucho empeño, mucha determinación, mucho esfuerzo. En mi primer trabajo yo me acuerdo que realmente a mí me dijeron, oye, tú eres bienvenido aquí, Vivi, que también la conoces. Y me dijo, pero yo no necesito ni estilistas, ni maquillistas, ni auxiliares, ni recepcionistas, ni de limpieza, ni de nada. Entonces me dijo, si tú quieres ganar dinero, o sea, desde aquí viene el tema ya del dinero. Si tú quieres ganar dinero, te tienes que esforzar y tienes que trabajar por conseguirlo. Y literal fue lo que hice. O sea, yo entraba a trabajar a 8 de la mañana, salía a 8 de la noche y yo literal me ponía a hacer de todo por mi ambición y mi hambre de dinero, porque yo siempre he sido muy ambicioso en cuestión de dinero y de logros personales o profesionales. Seguí estudiando mi carrera, pero no que esté mal lo que voy a decir, pero realmente a mi carrera me urgía acabarla porque ni me dejaba estudiar ni me dejaba trabajar. Pero bueno, lo logré, terminé mi carrera. De hecho, es algo que yo les aconsejo mucho ahora que yo soy maestro y que comparto conocimiento en mis cursos de maquillaje profesional. Es lo primero que les digo a mis alumnas. El no estudiar para mí nunca fue una opción, porque el estudiar te abre la mente, te da mundo, te da tema de conversación, conoces personas, haces relaciones. Entonces para mí nunca fue, aunque mi pasión yo la tenía bien definida, para mí nunca fue un no negociable no estudiar.
Y digo, no me dedico a mi carrera, a las finanzas, pero ese conocimiento hasta el día de hoy creo que me ha servido para tener tus negocios. Sí, hacer crecer mi negocio. Oye, un saludo a Vivi. Vivi también es Vivi Hernández, empresaria de aquí del estado de Chihuahua. Ya tiene su salón, Tribu Salón. ¿Sigue siendo Tribu Salón? Sí. Sí. Entras entonces a Tribu y el haces de todo, que es o sea, básicamente digo, para que la gente sepa un poquito. Bueno, empecé con cabello. Generalmente a mí me conocen más por el tema de maquillaje y novias. Es como el trabajo que más le he dedicado empeño en cuestión mediático y de publicidad. Pero yo empecé con cabello, empecé peinando, cortando, haciendo color, o sea, haciendo de todo. Siempre fui un estilista completo. Después de ahí estuve un tiempo con Vivi y la verdad es que aprendí muchísimo, le agradezco mucho, pero creo que sí me esforcé por aprender rápido por esta necesidad de dinero, porque pues me las vi negras, o sea, en camión, a pie, sin dinero, tenía lo poquito que ganaba era para administrarme, por yo decir, poderme comprar pagar otro curso, capacitarme más, ¿para qué? Para crecer y ganar más dinero. O sea, yo me acuerdo que hasta me compré unos Converse rojos y Vivi me decía, ¿te los compraste rojos para que caminen más rápido? Porque andaba a pata, literal. Oye, con Vivi brincas a otro lado. Brinco a otro lado, que yo creo que ahí fue pues ya el trampolín final para yo poder decir, yo quiero ser emprendedor. Creo que realmente yo siempre fui un excelente empleado y creo que por eso soy, digo, a lo mejor es mucho de echarme muchas flores, por eso soy un excelente empresario, un excelente líder, pero yo les digo en conferencias que me han invitado a dar, yo les digo, ¿cuál es el primer paso para ser un buen líder o dueño de negocio? Es primero ser un excelente empleado, porque si cuidas y administras lo que no es tuyo, entonces lo tuyo lo haces crecer infinitamente. Claro. Entonces ya después con otros colegas estuve en otro salón de belleza, de ahí me involucré bastante en el tema de administración justo con uno de ellos y creo que ahí aprendí a administrar y yo ponía de mi semilla también de que, oye, deberíamos de hacer esto, lo otro, aquí y allá. Y ahí ya fue donde yo empecé ya a trabajar con mi nombre. O sea, a pesar de que estuve varios años con ellos, ya tuve yo la inquietud de decir, ya quiero que mi nombre sea conocido. O sea, pasas del salón de Vivi a otro salón. Yo estoy preguntando como si no me supiera la historia, me la sé, pero es para que toda la gente que nos esté escuchando sepa la trayectoria. Brincas de con Vivi a Edper Beauty Lab se llama. Ahí estuve como 4 años más o menos. Y yo recuerdo muy bien que en una presentación de trabajo, cuando el equipo se estaba haciendo grande, nos decían, preséntense y quiero que digan qué es lo que, o sea, cuál es como su meta a futuro. Y yo recuerdo que yo me presenté y yo les dije, yo soy Pepe Miramontes, soy estilista, maquillista, soy el coordinador de maquillaje, del área de maquillaje en este negocio. Me presenté como que yo iba a ser uno de los estilistas más reconocidos de la ciudad de Chihuahua y que yo nunca me había visto como un empleado. Y eso siempre lo supe, o sea, cuando yo ya decidí emprender, yo siempre dije, o sea, sí, siempre fui muy buen empleado, pero yo sabía que yo no nací para ser empleado. Yo sabía que yo nací para tener mi propio negocio, así que para darme topes sobre la pared. Como que me gusta el masoquismo. ¿Y en Ether duras cuánto tiempo? 4 años. Después de unas campañas que yo hice a mi nombre, yo dije, creo que ya es momento de... Ya la cartera de clientes la tengo, la experiencia. Digo, la experiencia nunca tiene suficiente experiencia porque siempre hay algo nuevo que aprender. De ahí me asocio con mi antigua socia ya ahorita, con Paulina, y decidimos emprender con una mano atrás y otra adelante. O sea, yo me acuerdo que literal un día que nos salimos fue un jueves 8 de octubre, me parece, y yo me salí con creo que 5,000 pesos en la cartera. Le hablé a mi mamá, ella me prestó 20,000 pesos. Con esos 20,000 pesos yo hice lo que pude, compré tijeras, ya compré herramienta, vaya. Y nos fuimos a un local de una tía mía que es estilista. Y ahí estuvimos como 2 semanas. Y fue como asombroso porque empezamos a trabajar esas 2 semanas y yo ya hacíamos el corte de caja, que ni caja teníamos. Pero era como de que yo estaba acostumbrado a ser un comisionista y ahora resulta que todo el dinero era mío. Y era como que, ¿qué hago con todo esto? O sea, yo decía, neta, mis manos son súper mágicas. Y sí, ¿qué hago con todo esto? Pero siempre con la mentalidad de, ok, esto es mío, pero no te lo vas a gastar.
O sea, no sé si te acuerdas, pero yo siempre por semana tenía sobrecitos para administrarme, donde todo ese dinero que ahora ya era mío, tenía sobrecitos y yo ponía mensualidad del carro, renta del departamento, súper. Así, pues un chorro de cosas. Y yo al final de la semana yo echaba así el dinerito en los sobres y yo decía, me quedaron 1,000 pesos. Eso es lo que yo me puedo gastar. Para ti. Para mí. Sí, ahora sí, para tus refrescos, para tus comidas, tus salidas. Sí, para las salidas, para lo que sea. Y yo creo que eso fue mi primera administración. O sea, eso yo creo que fue mi primer método de administración siendo emprendedor, teniendo sobrecitos. Y vaya que pues soy financiero. Pero pues fue lo más fácil porque cobraba todo en efectivo. Entonces pues era separar en sobres, pero era lo que a mí me funcionaba en ese momento. ¿Y por qué solo 2 semanas en la estética de tu vida? Porque estábamos esperando un espacio que unos amigos nos iban a rentar, un espacio muy pequeño donde podemos trabajar. Entonces como que fue antes de un viaje que hicimos y luego llegamos a instalarnos a un espacio de un negocio que no era mío, pero que nos rentaron un espacio pequeño. Para instalarse ustedes. Para instalarnos ahí, que ahí duramos como un año, 3 meses más o menos. O sea, realmente fue increíble porque yo decía, pues sí, conocen mi trabajo, pero pues qué tanta aceptación vamos a tener ahora que nos salimos de un negocio establecido a un negocio literal. Estábamos escondidos, sin nada, sin redes, sin anuncios, sin nada. Y pues fue la sorpresa de donde empezamos a tener la necesidad de crear equipo. Entonces, como a los 8 o 9 meses de que hoy necesitamos un auxiliar, necesitamos ahora otro estilista, necesitamos otro maquillista. Y ahí empezó a crecer el equipo y yo me hacía cargo de la administración de nuestro negocio en ese momento. Esto está bien padre para que lo escuchen. Inicialmente eran tú y tu socia, tú y Paulina. Sí. Porque en algún momento te voy a preguntar también ahorita cuántos empleos se han generado con todas estas empresas que has tenido. Empezaron ustedes 2 y luego de ahí contratan un auxiliar para ambos. Sí, un auxiliar para ambos y luego contratamos a otra estilista completa. Y luego entraron otras 2 maquillistas. O sea, pero en un periodo de un año, de 2 pasamos a 2, 3, 4, 5, 6 personas. Y ahí yo me hacía cargo ya no solo de administración, me hacía cargo de la administración del pequeño negocio que teníamos Pau y yo, que era muy informal porque cobrábamos todo en efectivo, no teníamos terminal, nada. Y yo ya decía, ok, tengo que hacer los cálculos para que el dinero que entre las personas extras, cómo vamos a prorratear para cubrir esos gastos de renta, de servicios, que eran muy pocos, pero pues eran gastos al final de claro. Y así fue hasta que nos salió la oportunidad de irnos a Distrito 1. Con una muy amiga mía que aprecio mucho, que hace mucho que no veo, y ella nos dice, oye, yo también voy a emprender, pero me estoy muriendo de miedo de emprender. Ustedes tienen experiencia, nos juntamos y pusimos ya un local entre 2 negocios. Seguía siendo un tanto informal, pero ya más pegado hacia una independencia de muchas cosas. O sea, ya era como que, ok, vamos a firmar un contrato nosotros con ella, acompañados, pero un contrato. Ya tenemos que hacer como ciertos trámites de gobierno, de la luz, de bla, bla, bla. Necesitábamos más personal otra vez porque nos fuimos a Distrito 1. ¿Y ahí cuánta gente empezaron a unir al equipo? Inmediatamente, pues ya ahora sí, de manera formal, ya recepcionistas. O sea, entraron 2 recepcionistas, entraron otros 2 auxiliares, otro estilista. Entonces, así de cajón, con ese salto, fueron como otros 5 empleos directos. Y cuando dices esto en la informalidad, digo, yo me sé la historia y se los platico un poco. El piso de abajo era Pepe Pau Studio. Ajá, y arriba está Matista. Ajá. Y ahí empiezan tú, Paulina, y ahora sí con otras 5 personas más. Ajá, sí, exacto. ¿Y cuánto tiempo es lo que duran en ese local? En ese local duramos también como 1 año, 6 meses. O sea, te estoy hablando que el crecimiento fue súper exponencial. O sea, yo nunca me imaginaba. Primero era como que miedo irnos a Distrito 1, una plaza con mucho auge, con mucho crecimiento, muy elevada en costos fijos, etcétera. Y pasa que no sé si mediáticamente como que dimos la sorpresa de que un crecimiento tan rápido y luego por otro lado
Yareli con su negocio también fue un crecimiento fue un negocio muy innovador que nos reíamos porque tipo los sábados, los fines de semana decíamos que parecía central de abastos porque no cabíamos, o sea, la gente pasaba así, cero sala de espera, o sea, digo, estuvo muy padre la dinámica, pero era muy evidente que tanto ella como nosotros estábamos creciendo demasiado y el espacio no nos iba a dar para más. Oye, en algunos otros de los episodios, algunos de los empresarios que han venido nos platican mucho que de repente ese crecimiento tan exponencial como es tan bueno también acaba siendo hasta complicado y malo si no logras verlo desde fuera y empezar a administrar y empezar a ahora sí a hacer todos tus procesos, el separar, el administrarte, el checar bien el tema de entradas, de salidas, porque te crece y luego empiezas a fallar en servicio, en calidad y demás. ¿Cómo fue que le hicieron ustedes pensando en que si parecía, como dices tú, central de abastos? ¿De qué te apoyaste? ¿Qué herramienta utilizaste para decir, estoy creciendo mucho, está perfecto, pero tengo que detenerme a hacer esto para que esto tenga un orden? Ok, creo que lo primero, yo siempre llevé la administración del negocio. Entonces, en cuestión de números, creo que lo primero que tienes que aprender a hacer es aprender a delegar. O sea, creo que es lo primero que a mí me costó mucho trabajo. Es decir, ya no puedo, se me está saliendo de las manos, yo ya no puedo controlar, yo ya no puedo coordinar, yo ya no puedo checar. Entonces, lo primero es delegar. Sí, entonces, y es saber a quién le vas a delegar. Entonces ahí ya es hacer la invitación a personas que aporten ese liderazgo en tu negocio, porque una cosa es ser el dueño de tu negocio y otra cosa es que tú hagas y mandes absolutamente en todo. Siempre tienes que tener un gerente o alguien que también a ti como dueño te jale las orejas de que te diga, oye, no, esto no se puede. O sea, oye, no, esto no se va a hacer así. O sea, sí, digo, tú lo sabes, sí, porque tú participaste en esa transición. Pero sí, o sea, es aprender a delegar, pero saber a quién le vas a dar esa autoridad y ese poder que sí te va a sumar a tu negocio. Y más que administrativo, porque una vez que haces eso, creo que se contienen muchos errores de calidad, de servicio, o sea, lo logras, ¿entender? Sí. ¿Verdad? A lo mejor esto ya fuera de finanzas, yo siento que más bien tienes que estar maduro y preparado emocional y psicológicamente para tener un crecimiento laboral, profesional y económicamente, porque si te puedes subir a un ladrillo, que en mi caso me pasó, y si te puedes decir, me siento invencible y ahora sí, véngase todo, o sea, todo lo que yo quiera me lo voy a dar. Oye, y luego... yo lo que quería preguntarte también, te voy a preguntar esto ahorita, lo que dices de lo del ladrillo, cuando uno se siente invencible, vaya, hablando desde tu experiencia, que luego hay cosas que ni siquiera contemplas y llegan, como la pandemia, que es algo que luego ahorita tocamos, que luego sucede cuando brincan de ese local. Yo recuerdo mucho la parte de los manuales. Eso a mí se me hacía, y creo que todas las empresas emprendedoras deberían de hacerlo. O sea, ya crecí y pues me aventé, como dijiste tú, con una mano adelante y otra atrás, como el borras. Sí. Pero llegó un momento donde fue de que, bueno, tengo que poner orden a esto. Si les puedes platicar un poquito todos estos procesos que hiciste de manuales internos, de asignar tareas, de descripción de perfiles. Bueno, ¿qué hicimos primero? Así como que sin quitar el mérito o sin quitarte el mérito. Pero sí, los manuales, te puedo decir que los manuales siempre son importantes. Yo realmente no los he podido llevar a cabo hasta ahora, mi negocio nuevo que tengo ahorita. Porque vaya, un manual, en ese momento estábamos creciendo, haciendo cosas nuevas, y luego de ahí ya era como la necesidad de otro local otra vez más grande, más inversión, más empleados, más puestos. Entonces todavía para nosotros era como muy nuevo el hacer manuales. Entonces era difícil llevarlos a cabo porque pues en realidad todos los puestos constantemente estaban cambiando, pero sí te dan una guía. O sea, sí es súper importante que los manuales existan. Incluso existía el del proceso de la parte de recepción y el de cómo cobraban y cómo hacían los cortes y cómo separaban las comisiones, ¿no? O sea, ese
ese manual me acuerdo que como era una súper herramienta porque pues era un espacio de mucha rotación, la recepción. La recepción, sí. Pues sí, o sea, te digo, los manuales, es que yo siento que un manual, salvo que ya tengas mucha experiencia y mucho tiempo con tu negocio, realmente creo que es cuando realmente los puedes hacer. Okay. En ese momento sí se hicieron, sí se ejecutaban, pero eran insuficientes todavía. Claro que te dan una guía, pero hasta el día de hoy yo puedo decir, ya puedo hacer un manual, pero porque ya traigo una curva de aprendizaje de 12 años, donde yo ya fui empleado, yo ya conocí recepcionistas que fueron empleadas mías, ya tuve recepcionistas mías, ya tuve recepcionistas chiquitas, ya tuve recepcionistas grandes, ya tuve recepcionistas señoras, ya tuve recepcionistas. Entonces como que ya conozco muy bien el perfil, pero hasta ahorita. Oye, y luego la parte esta que platicas, están en el local compartido y luego ahora sí viene a las grandes ligas el saltotote que fue de... Ay, eso sí, para que veas, a mí nunca me ha dado miedo entender, pero sí fue como me temblaron las patitas porque ya era, me acuerdo, no sé si te acuerdas que estaba el local y luego el edificio de enfrente todavía ni siquiera estaba terminado. O sea, acababan de quitar unas vallas y fuimos y nos asomamos, Paulina y yo, así por la ventana. De hecho, hay una foto, ¿no? Okay. Viendo el local y fue como de nos aventamos. Pues sí, hablamos, no. Y ya hablamos, pedimos información y fue como, eso sí fue sin planear. Sí teníamos la necesidad, pero fue como muy espontáneo, muy de arranque de, güey, una de dos. O nos tenemos, o lo agarramos ya, o ya no vamos a caber. Y lo más seguro es que Yareli nos vaya a pedir ese espacio. Porque también ella ya no cabía. Por antigüedad de ella le correspondía, ¿sabes? Entonces, sí fue como de arranque, pero digo, fue una buena decisión. Y si les puedes platicar un poquito, porque es algo que siempre ha comentado Pepe y él habla, para emprender, para aventarte, para arrancar, no necesitas dinero propio y no te haces rico ni haces dinero del dinero propio. ¿De dónde fue que obtienen esta inversión para irse al local? Porque vaya, les platico, era un local chiquitín, el que era compartido y se van uno completo con mezanín. Ahora sí son muchísimas estaciones de trabajo. Sí. Todo un piso solamente dedicado para novias y maquillaje. ¿De dónde viene esta inversión, Pepe? Sí, yo siempre he dicho, para emprender no necesitas, perdonen la expresión si me veo un poco vulgar, pero somos adultos todos los que ven este podcast, yo creo. Pero yo siempre he dicho, para emprender no se necesita dinero, se necesitan huevos. Y de hecho una vez di una conferencia que se llamaba Emprendiendo con Huevos, que viene de esa expresión que siempre he usado. Pues financiamiento, creo que ahí fue mi primer acercamiento en el tema de buscar recursos. Tuvimos recursos de varios lados, gente que nos prestó el dinero literal así líquido, sin intereses y nada. Tuvimos financiamientos bancarios y recurso propio. Fue mi primera experiencia con temas de financiamientos y apalancamientos para mi negocio, pero pues realmente sacamos dinero de la nada, porque yo me acuerdo, ni sé cómo lo hicimos para sacar dinero. O sea, yo me acuerdo que fuimos a una junta con los arquitectos, nos presentaron todo el proyecto, nos hablaban de presupuestos. Paulina y yo, por decir un número, íbamos a pensar que nos vamos a gastar 400,000 pesos y resulta que el proyecto valía 1,5 millones de aquel entonces. Y neta nos quedamos de que, güey, ¿qué vamos a hacer? O sea, neta, ¿qué vamos a hacer? Y ya no nos podemos rajar, ya firmamos contrato, ya hicimos todo, ¿sabes? Sí. Y ahí entra un poquito también el tema sin quitar de lado que estamos hablando de dinero, pero creo que en mi caso entra un poquito la relación que tengas emocional, psicológica y energéticamente con el dinero. Si tú tienes una buena relación con el dinero, pues las cosas se acomodan y llegan, ¿sabes? Y también trabajar. Y trabajarlo, obviamente. Claro. Tienes que chingar, no puedes estarte de rodillas pidiéndole al cielo que te dé dinero, ¿va? Pero ¿de dónde? Pues creo que nada más pues lo sacamos de donde pudimos, conocidos, amigos que nos prestaban créditos, líneas de crédito de nosotros, recurso propio, y arrancó un negocio súper padre. Bueno, bien completo, mucho más grande, obvio, y muy exitoso, ¿no? Digo, en el primer año se posicionó y también eso bien de la experiencia que me tocó, se posiciona. Sí. ¿Cuánto dura este estudio, este salón, Pepe y Pau Studio? Después de ese local viene como la historia un poquito más triste.
o fue, no sé, por ejemplo, las preguntas que me mandaste como para llevar un guión de este podcast, donde sean los retos o las malas experiencias con el dinero que has tenido. Después de poner ese local, creo que todo es bueno, todo es para arriba, por arriba, por arriba. El recurso se tiene, se gana el dinero, se trabaja, vas creciendo y pues es como más éxito. Si abres el local, todo está perfecto y es cuando viene la etapa o el episodio oscuro, por así decirlo, de esta historia, porque eso se abre en septiembre de 2019 y para 2020, que estás hablando septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, medio año de haber hecho una inversión, de tener deudas en el banco, de tener deudas con personas, de estar descapitalizado porque metiste todo el dinero o toda tu inversión en un local. Llega la pandemia. Entonces ya nos cerramos porque pues evidentemente nosotros no somos un comercio de primera necesidad. Muchísimo menos el mío que es de maquillaje. Bueno, mi rubro que es de maquillaje y novias, muchísimo menos porque pues son fiestas. Sí, no había eventos sociales, no había bodas, pues como quiera las canas y como quiera el corte de cabello, la gente pues necesita cortárselo, pero lo demás pues no. Y ahí fue como mi primera experiencia donde te digo que tienes que tener la madurez necesaria para administrar un negocio, porque número uno, ¿qué fue lo que pasó? Oye, cerramos y no teníamos ni un solo peso guardado. O sea, ni un solo peso ahorrado, ni un solo peso en el banco, nada. O sea, cero ahorros. Entonces ahí fue lo primero que yo dije, a ver, porque justo antes de cerrar pandemia me acuerdo que teníamos un pequeño fondo capital y nos dice nuestro administrador en ese momento, oye, tenemos tanto dinero, podemos liquidar una deuda de que toda ya. Y yo, sí, ya no vamos a deber nada, como generalmente todo el mundo dice, no me gusta deber y mejor voy a pagar todo. Entonces en ese momento yo tomo la decisión de decir, liquídalo, pero era una deuda que hasta financieramente por el interés, por el monto, así no me convenía liquidarla. Entonces, ¿qué pasó? Sí me quedé sin una deuda nada más, pertenecí con las cosas, pero me quedé descapitalizado. Entonces, primera lección creo que es, o sea, siempre la lana hay que hacerla crecer con la lana de alguien más o con la lana ajena, de un banco, de alguna financiera, de algún apoyo, de lo que sea. Pero yo creo que ahí yo dije, güey, no, o sea, mi dinero es mi dinero y tu dinero no debe estar en riesgo. El que tiene que estar en riesgo es el dinero del banco o el dinero que te presta o el dinero de un agiotista, ¿sabes? Digo, obviamente tienes que serte responsable si te cobran intereses, bla, 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 pero es lo primero, fue la primera lección porque me quedé sin ingreso, sin negocio, sin ahorros, sin absolutamente nada de dinero. Entonces sí estuvo complicado, no me tiró al piso. Digo, sí me tiré al piso en ese momento. Sufrí mucho, pero pues fue algo como general. O sea, ese sí, caí en depresión y, o sea, sí, ya se destapaban otros demonios, pero ya son personas. Oye, y es lo que va también mucho de Hablemos de Lana. Todo Hablemos de Lana habla de cómo generar esa cultura financiera, que conozcan la importancia del dinero, que sepan muchas de las cosas que mueve. Y es como ahorita nosotros consideramos a todos los empresarios héroes de la economía, tal cual un héroe en la economía que sale avante, que logra vencer los retos, que dice, como dices tú, soy masoquista porque soy emprendedor. Todos nos han dicho lo mismo, pero todos tienen una forma y un superpoder, por así decirlo, para hacerlo. Tú hablas mucho del tema de tener esa estabilidad y esa tranquilidad emocional y psicológica, y aún así de repente la pierdes porque pues te mueve todo y no lo tienen, pues no está nada por sentado. Por más exitoso que sea, que haya crecido tanto, de repente hay un frenón y te ves de cómo hacerte de capital. ¿Qué fue lo que fue lo que hiciste tú en ese momento donde se cierra, donde sin nada? ¿Qué pasa? Diversifiqué. Me dediqué a otra cosa mientras estaba cerrado. Pero incluso de eso me fue tan bien que hasta hay un proyecto en restaurante. Okay. Digo, es una friega. O sea, hay un proyecto por escrito de hecho hay un proyecto ya con imagen corporativa y todo del pozole. Restaurante. Órale. Mira. Digo, obviamente mi prioridad es mi negocio y así no me iba a cambiar de giro completamente, pero pues en dado caso y quién quita, ¿sabes? Todo hasta el día de la fecha, yo creo que han pasado 4 años, 3 años y todavía hay gente que me pregunta que si cuándo voy a volver a hacer.
¿Cuándo vas a volver a vender? Eso es lo que me quedaba, o sea, quedaba delicioso. O sea, súper rico. Oye, y luego se les da un respirito, ¿no? A todos los servicios y estos que dices que no son de primera necesidad. Nos vamos a semáforo amarillo, ¿qué era? Sí, pues fue los cambios de que semáforo amarillo, semáforo que ya se podía abrir y todo. Obviamente se tenía que aprovechar al 100% pues el trabajo. En mi caso, yo no me podía dar el lujo de capitalizarme otra vez porque traía muchos pasivos arrastrando. Camioneta, deudas en el banco, rentas. O sea, nosotros llegamos a deber como casi $500,000 de rentas y luego 0 apoyos. O sea, 0 de, oye, te vamos a... No, nada, bye. Entonces, imagínate tener tanto que le debes a una persona, más tanto en el banco, más tanto de rentas, más tanto de proveedores, más tanto de tus cosas personales como tu camioneta, cositas así. Que incluso yo fui hasta criticado porque me decían, ay, vendiendo pozoles y bueno, vendiendo pozole y sufriendo mucho, pero en una BMW me acuerdo que una vez me llegó un mensaje de que ridículo te ves, ¿sabes? Pero incluso esa camioneta fue una estrategia financiera, porque yo decía, a ver, se me acabó el financiamiento, ¿qué tengo que hacer? Si la vendo, era pandemia, la voy a malbaratar, o sea, no me la van a comprar o la voy a tener que dar bien barata, o si me la compro no me puedo quedar a pie, me tengo que embarcar otra vez con otro carro. En ese momento los coches estaban un interés altísimo y en esa misma agencia, como ya era cliente de esa agencia, ahí me ofrecieron una mejor tasa, descuento. Entonces yo hice números y dije, güey, para mí financieramente no me conviene deshacerme porque me voy a descapitalizar, no voy a recuperar nada y de todas maneras me tengo que volver a embarcar con un interés más caro. O sea, un producto más chafa, por así decirlo, y más caro. Entonces yo hice números y dije, güey, sí, la neta que he inventado, qué ridículo que ando en una camioneta de esas, pero financieramente ahí activé el cerebro y dije, es lo que me conviene, ¿sabes? Entonces yo jugué con mis números de decir, güey, no puedo, o sea, ahorita necesito contener esto, que no se me vaya otra deuda nueva, que no tengo que dar un enganche otra vez, ¿sabes? O sea, oye, y para que toda la gente se sienta también cercano y pueda tener esa, o sea, que vea que es posible todo. Yo que me sé un poco la historia de vender polis para pagarse la carrera de estilismo, llega a este punto donde él habla de tener una camioneta de lujo. O sea, ha sido trabajo y ha sido el utilizar la mente y su base financiera, obviamente, para poder hacer más dinero con sus negocios. Sí. No es todo que viene, como dices tú, te sientas a esperar a que del cielo te caiga todo, o sea, es trabajarlo y se reabre, se capitalizan un poco, empiezan a pagar deudas. ¿Qué es lo que sucede ahí en ese inter? Pues se abre, se empiezan a pagar deudas. Yo en lo personal empecé a pagar deudas, o sea, primero mis deudas de mi negocio, o sea, hacer un acuerdo de no financiamiento, pero sí un acuerdo de cómo te voy a pagar a ti las rentas, por ejemplo. ¿Sabes qué? Pues no sé, pues estábamos dando, no sé, durante 6 meses la renta doble, que pues fue una chinga, y eso no lo estaba pagando el negocio, lo estaba pagando yo. Y luego pues deudas personales, tarjetas y así, para después empezar a capitalizarte. Ok. Y así, ya después cuando me capitalicé, que ya todo estaba en orden, la pandemia ya había pasado, ese episodio ya se fue, seguíamos con el tema de que el negocio no tenía la suficiente liquidez. O sea, vaya, teníamos trabajo, teníamos mucha cartera de clientes, teníamos equipo de trabajo, pero después de haber pasado esa racha de la pandemia, se nos hacía muy difícil el decir, oye, es que si queremos reinvertir, no hay para reinvertir. Es que si queremos gastar en esto, no hay para gastar. O sea, sí hay, pero pones en riesgo el no tener una liquidez de que, ¿y qué tal que vuelve la pandemia? O qué tal que ahora viene otra holocausto, aparecen los zombies, o sabes cómo. Sí. Entonces era esa incertidumbre de decir, hijo, es que sí lo podemos gastar, pero y luego si nos quedamos y si otro acontecimiento mundial llega a pasar. Y contratamos una asesoría financiera de una amiga mía, que te hacen una radiografía para ver cómo opera tu negocio. Y ahí me di cuenta del segundo error garrafal que estábamos cometiendo, Paulino y yo. ¿Cuál era? Nosotros estábamos ganando como dueños de negocio. Y cuando tú eres emprendedor, al principio, y no tan al principio, pero en realidad tú tienes que tener un presupuesto
y sí tú diriges y eres la cabeza del negocio, pero, o sea, bueno, ahorita me manejo así. Tengo un sueldo, con ese sueldo yo pequeño, chiquito a comparación de los ingresos que puede hacer el negocio. Es un 5%, yo creo, o menos de lo que tengo de sueldo. Con eso yo me administro mi vida y en un cierre de año, viendo las utilidades, yo podré decidir si me hacen una repartición del 15, 20, 25 hasta el 30 ya es como tu tope. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendí? Que teníamos, según yo, era muy bien administrado porque yo jugaba que con el dinero y que aquí, que allá hay que pagar y esto. Y yo a mis gerentes las capacitaba de que días de pago, días de compra, días de pedidos, o sea, todo es inventarios mínimos, inventarios máximos, o sea, todo mi conocimiento de la escuela. Pero la realidad es que por medio nos estábamos comiendo, pues literal, la rebanada, todo el pastel, porque todo lo que hacía yo, todo lo que hacía ella, directito era nuestra ganancia. Entonces, ¿qué pasa? Que éramos dueños de negocio, ganando como dueños de negocio. Más bien éramos dueños de negocio ganando como autoempleados, o sea, ganando con lo que nuestras manos hacían. Ok. Entonces, ¿qué pasaba? Que sí, lo que hacían nuestros empleados generaba para gastar, para pagar gastos fijos, para tener un pequeño capital, pero era muy poco. Entonces, nosotros dándonos la vida de, si me voy de vacaciones y me voy esto y me voy lo otro. Te puedo decir que no me arrepiento porque creo que todo fue muy joven y fue muy chavito y creo que aprendí a disfrutar cosas, pero no para nada es lo más sano. O sea, para nada es lo más sano porque literal te estás comiendo tú a tu propio negocio. Entonces es como fue el otro aprendizaje que yo tuve. O sea, tienes que aprender a ser dueño, pero también pues ser empleado de tu empresa para tu negocio. O sea, ser empleado de tu propia empresa. Ser empleado de tu propia empresa al inicio. Claro es. Y de ahí, ¿cuánto dura Pepe y Pau Studio? Digo, contemplando en que fue septiembre de 2019 hasta 2023 nace Pepe Miramontes Studio. Ya hicimos una separación. Ya fue un acuerdo entre ella y yo de manera personal, donde ya dijimos, no sabes qué, yo estoy enfocado en esto, yo en lo otro. Decidimos hacer la separación de bienes que teníamos del negocio. Yo le vendí mi parte, muebles y cosas así que eran difíciles de calcular el valor y de que depreciaciones y todo eso nos quitamos de borlote y mejor todo lo de especie nos lo dividimos literal mitad y mitad. Si hay 4 sillas, 8 sillas, 4 para ti, 4 para mí. O sea, así. Depreciación, digo, también para que entiendan pues todo el valor que ha perdido todo ese bien material que tenía. Sí, lo complicado. La verdad es que, bueno, ya la separación como que ya estaba muy inminente, estaba muy platicada, pero ya como que ya estaba muy próxima. Entonces no nos quisimos meter en rollos de, oye, vamos a calcular cuál fue el valor inicial de esto y cuánto se ha depreciado. Entonces mejor todo lo que se mueve, muebles y así, deprecia. O sea, no le quitamos nada. Entonces ya mejor mitad y mitad. Muy bien. Y de ahí te avientas ahora sí tú solito, Pepe Miramontes Studio. Yo solito, yo creo que ha sido el emprendimiento que menos he sufrido. Creo que es cuando más he aprovechado mi experiencia y mi curva de aprendizaje. Oye, y digo, la pregunta inicial que hice, fueron 2, luego 5. ¿Cuántos empleados tenían ya en Pepe y Pau Studio? Llegamos a ser 26. 26, o sea, se generaron 24 empleos. 24 empleos. Y ahora con Pepe Miramontes, tú como titular, dueño y... Ahorita en este momento somos 15 personas. 15 personas, contemplando que al momento de hacer una separación es como si a mí me hubiera renunciado la mitad del personal y vaya, de la otra parte le hubiera renunciado la mitad del personal. Pero si somos 15 ahorita, es el emprendimiento que yo creo que más he disfrutado porque ya me creo con la capacidad y la inteligencia y ya la experiencia de poderlo hacer. Digo, también fue un tema, otra vez volviendo al dinero. Sí, mucha experiencia, mucho todo, pero fue como que, vamos a cambiarnos. Me fui hice un proyecto más ambicioso, un local más grande, con mejores instalaciones, con un mejor servicio, con mejores acabados, o sea, con mejor todo. O sea, yo dije, mi mamá me decía, me dijo, pues es que poco a poco. Y yo dije, güey, tengo 12 años empezando poco a poco. O sea, le dije, no mames, jefa, o sea, tengo 12 años empezando poco a poco, como para ahorita otra vez poco a poco. No, o sea, yo dije, ya lo voy a hacer como siempre lo he soñado. Y ahí sí fue, o sea, bueno, sí dije, ¿cómo le voy a hacer?
O sea, otra vez no tengo dinero, pero vuelvo a mi frase. No tengo dinero, pero tengo muchos huevos. Hablando de agarre. Y busqué otra vez financiamiento, pero ahora ya con la experiencia dije, a ver, a mí no me conviene pedirle dinero prestado a alguien porque ese alguien pues sigue sin intereses, pero pues en cualquier momento te lo puede pagar. Los bancos te lo puede pedir. Los bancos hay que saber interpretar los financiamientos porque pues pueden ser muy caros. Y ya llegué a FidaPech y tuve un apoyo de un financiamiento de FidaPech donde fue la mejor opción para mí, literal. Y con eso arrancas. ¿Cuándo arrancó Pepe Miramontes Estudio? Arrancó formalmente el 3 de agosto de 2023. O sea, tengo 5 meses. Este es un bebé recién nacido todavía. Pero pues estaba muy padre la experiencia. O sea, bueno, bien diferente ser solo una cabeza, tener solo una dirección, tener solo una visión, bla, bla, bla. O sea, ha estado increíble. En tema de dinero me administré ya mejor. O sea, ya los errores que les comenté ahorita, como de no tener un capital, no tener un fondo, arriesgar tu capital personal para invertir, el tener financiamientos muy caros, como que ya venía de todo eso y ahora lo apliqué diferente. O sea, mi lana yo la tengo todavía ahí guardada. O sea, ya hay fondos para todos. Ya tengo presupuestos. Oye, un presupuesto por si algo pasa, un presupuesto para campañas, un presupuesto para remodelaciones, o sea, ya tengo presupuestos y partidas para todo. Incluso tengo una partida muy bonita que es una partida que es de bienestar para mis empleados. Ok, que siempre he querido tenerla, como por si necesitan un psicólogo, yo poderles decir, ve al psicólogo, yo te lo pago. Si necesitan, o sea, hasta ropa, cositas así. Súper bien. Y ahora sí tienes tu sueldo sin problema. Ahora yo tengo mi sueldo, pues ahora sí de repente ya me toca decir, no, sabes que no tengo lana, o sea, ni modo. Y mi administradora me jala las orejas y me dijo, ¿este es tu sueldo? Paga tus tarjetas, mijo, como mi mamá. Paga sus tarjetas, mijo, cómprese sus chicles y usted decide si quiere salir o si no quiere salir. Pero pues con eso es lo que tú vas a vivir. Y lo que se está generando también se reinvierte, se va a reinvertir. Digo, porque tiene 5 meses. Sí, ahorita más bien el plan de financiar. Bueno, el plan administrativo es pagar los pasivos sin descapitalizarnos, porque es otro aprendizaje. Pagar nuestros pasivos que realmente que no sean sanos, porque hay deudas buenas y deudas malas. Entonces ahorita vamos a pagar las deudas malas. Esas sí hay que liquidarlas porque pues te quitan y te quitan y te quitan y te quitan y nunca avanzas. Y por el contrario, lo que adquiriste con esa deuda cada vez vale menos. Entonces eso sí lo estamos ya para bye. Y la deuda buena, como por ejemplo FidaPech, que es un interés muy bajo, que es muy amigable, que es muy amistoso con el negocio. Ese mi administrador me dijo, güey, ese no lo vamos a tocar, ese que siga. Al final del día, si no hubiera estado eso, lo hubieras tenido que ahorrar, lo hubieras tenido que conseguir otra parte, entonces no pasa nada. Entonces ya de ahorita es deuda buena, deuda mala. Deuda mala si la vamos a liquidar sin descapitalizarnos. Deuda buena todavía la vamos a jugar. Obviamente si nuestro flujo nos da para liquidar, pues que mejor, claro, para volverme a endeudar. Pero para hacer negocio o así. Otro negocio reinvertir en el mismo. Y para abrir otro negocio o reinvertir. Que tengo ya dos proyectos nuevos. 2 proyectos nuevos. Oye, Pepe, y digo, volviendo a eso, porque en realidad y de manera muy honesta, en Hablemos de Lana los consideramos, pues sí, que tienen superpoderes, porque no cualquiera se avienta a emprender, a seguir, a trabajarle y a tener esa perseverancia, porque pues es tu negocio, es parte tuya y ver los cómo. Pensando en que eres ese héroe de la economía, ¿qué es lo que... ¿Cuál es tu superpoder? O sea, si lo pudieras a lo mejor... No en una sola palabra, pero en una sola frase, o sea, que digas, esto es lo que a mí me ha hecho tener 12 años de trabajo, 12 años de experiencia, tener un negocio exitoso y propio. Pues es que creo que definirlo en un superpoder está medio complicado. A lo mejor creo que el superpoder que me caracteriza de otros que tengo es que ni siquiera sé cómo se dice cuando sabes muy bien lo que muy perseverante o enfocado. O sea, bueno, yo soy de las personas que yo veo aquel puntito rojo hasta allá y sé que allá quiero estar y allá quiero estar. O sea, no me desenfoco para nada de mi meta.
O sea, para nada. Tu visión visionaria también. Entonces, ahorita ese superpoder es como mi superpoder y mi talón de Aquiles al mismo tiempo. Porque me enfoco tanto que me olvido de todo lo demás. O sea, me enfoco tanto que me olvido del presente, me olvido de pareja, me olvido de familia, me olvido de cosas. O sea, sí está bien padre, pero también me quito. Entonces también he trabajado como esa parte. Y que no me da miedo. Como que no me da miedo el miedo. ¿No te da miedo el miedo? ¿Te da impulso el miedo entonces? Sí, yo creo que sí. Oye, digo, para todos los que nos escuchan pueden ver qué importante es la base de la carrera que tuvo Pepe. Obviamente a lo mejor hay emprendedores que no tienen esta base, pero pues como casi todos los episodios lo comentan, existen capacitaciones en línea, puedes obtener 1000 información que te hace un poquito más inteligente y sabio en lo que es del tema del dinero, de administrar un negocio. Si ese es tu interés, el emprender, el ser empresario y el tener un negocio exitoso. Digo, aquí pues la ventaja fue que es una base financiera que puedes entender un poquito más y aún así tuviste errores como creo que todas las personas que hemos entrevistado. Y ha habido topes donde te han hecho pensar, pues tengo que aprender algo nuevo y tengo que capacitarme en algo nuevo. Claro. Y es la importancia también obviamente de espacios como este, de Hablemos de Lana, que es lo que buscamos, que con base a la experiencia de empresarios, emprendedores, héroes de la economía, puedan aprender la gente que nos escucha, la gente que nos va a ver ahora, porque también ya va a ser un podcast grabado. Y pues básicamente es eso, Pepe, y agradecerte digo, pues sí, agradecerte que nos platiques tu experiencia, el que nos hayas compartido todos estos topes y obviamente todos estos éxitos. No sé si quieras comentarle algo más al público que nos escucha, que ahora también nos va a ver a través del canal de YouTube. Algo para cerrar el episodio del día de hoy. Pues digo, primero que nada, muy agradecido que me hayan invitado a este podcast de Hablemos de Lana, porque pues es una historia que ya me sé de pies a cabeza y la tengo de memoria. Entonces para mí es bien fácil platicarla. Creo que es muy genuino lo que estoy hablando también, pero más que nada como un consejo. Creo que siempre la información, la capacitación y el delegar, lo que decía al principio, es como lo más importante en un negocio. O sea, tienes que aprender a soltar y aprender a confiar y aprender a buscar a las personas con las que vas a confiar. Porque a lo mejor yo soy administrador, pero pude haber no sido administrador financiero, pude haber tenido otra carrera porque, como les dije, mi no negociable era no estudiar, pero de todas maneras era buscar a un experto que sí lo haga. Como ahorita. O sea, ahorita yo ya tengo un experto, una administradora operativa, una administrativa, otra persona que me hace todo lo de relaciones, coordinaciones, todo. O sea, pero ya sé delegar. Y digo, de finanzas, pues eso, nunca gasten su dinero. O sea, nunca arriesguen su dinero. Otra frase que digo, no hace falta tener dinero. Lo que hace falta es tener acceso al dinero. Y si tienes acceso al dinero, tú ya sabes, tengo acceso en tantos canales o solo en uno. Bueno, es más importante o es de más valor tener acceso que tener dinero. Claro. Fácil. Es como decir, más vale amigos que dinero. También. Muy buena frase. Para cerrar, si nos compartes por favor las redes sociales de las tuyas, las del estudio. Les comparto la de mi estudio, Pepe Miramontes Estudio, en Instagram y en Facebook también. Son las únicas 2 redes sociales que manejamos. La mía, bueno, Pepe Miramontes, nada más. Ahí subimos mucho contenido de lo que hacemos, lo que les vendemos, los que les ofrecemos, algunos consejos de belleza, etcétera. No hablamos de dinero ahí sí para que vean, pero hablan de belleza. Digo, pero ya si ven este podcast, escuchan o ven este podcast, pues ya van a ver que pues, no solo es belleza. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos están viendo. Como siempre, compartan nuestros episodios, compartan este episodio grabado, compartan, estamos en las plataformas de Spotify y Apple Podcast. Hagamos que la comunidad de gente interesada en conocer de cultura financiera crezca, que la gente se profesionalice, se especialice y pues que se sigan creando nuevas empresas, nuevos negocios y que siga habiendo empresarios, que estos héroes de la economía del estado de Chihuahua. Sigan nuestras redes sociales. Encantado de haber estado otra vez con ustedes y con Pepe y pues nos vemos en la siguiente para seguir hablando de lana. ¿Y tú cómo manejas el dinero? Esto fue Hablemos de Lana.
Síguenos en nuestras redes sociales, @fidiapech. Y entra a nuestra página www.fidiapech.com.